Hola a todos, muchas gracias por conectarse nuevamente a este canal, a este sitio web. Agradecemos nuevamente su compañía y la oportunidad que nos dan de poder compartir el Evangelio y la palabra de Dios con ustedes. Quería hacerles una pregunta esta mañana para empezar. ¿Cuántos de ustedes siguen escuchando o viendo noticias? Yo sé que algunos están diciendo que no, pero, ¿cuál sería la mejor noticia que podemos recibir por estos días? ¿Cuál cree usted que sería la noticia más alentadora, la que más lo animaría, la que perduraría más en el medio de esta cuarentena? Traje algunos titulares hoy para que ustedes escuchen y luego decidan cuál puede ser la mejor noticia para ustedes. Terminó la cuarentena y no necesitamos seguir guardando el aislamiento. Algo como que suena que todos esperamos. Encontraron la vacuna definitiva al COVID-19. Otro titular. Que el Banco Mundial va a reponer todas las pérdidas económicas que esta pandemia haya causado. Otro titular sería que ningún joven estudiante o universitario va a perder el año escolar. Eso suena chévere para los adolescentes. ¿O qué tal esta noticia? Que los templos podrán abrir nuevamente sus puertas para que las iglesias se reúnan y empiecen a adorar nuevamente al Señor. Hasta escucho algunos amén por allá. Sin duda todas son noticias buenas. Y aunque todas fueran ciertas, o algunas de ellas, ninguna de ellas trae más alivio y beneficio que la que vamos a escuchar esta mañana a través de la palabra de Dios. Y quiero que vayan abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 8. Seguimos con esta serie sobre el libro de Romanos. Ha sido maravilloso poder escuchar cómo el Señor ha hablado a nuestros corazones estos días a través de la predicación de su palabra. Parece que el COVID-19 fuera el culpable de todas las emergencias que ahora estamos viviendo. Le estamos culpando de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Desde que la noticia se hizo internacional, todos nuestros problemas parece que tienen que ver con el COVID-19. Pero en realidad, ¿cree usted que eso es cierto? ¿Verdad que no? Las luchas han existido desde antes del COVID-19. Más o menos el 30 de enero, cuando se hizo mundial esta noticia, empezamos a pensar en eso. Antes luchábamos con otras cosas, igual que ahora lo estamos haciendo. Sin embargo, nos hemos enfocado en algo que nos tiene concentrados y también confinados. Esa es la realidad. Pero tenemos que reconocer que las luchas siempre han existido. Por lo menos desde Génesis capítulo 3 vemos una constante lucha. El apóstol Pablo ha sido muy consistente en esta realidad. Desde el capítulo 1, con una larga lista de pecados, él identifica o se identifica también con algunas de estas luchas, con la lucha especialmente con el pecado. No podemos omitir que mayormente nuestra lucha es en contra del pecado. Incluso en el versículo 24 del capítulo 7 que se predicó la semana pasada, quiero que lo miremos, hay una exclamación que tiene que ver con todo esto. Dice el apóstol Pablo, miserable de mí. Y ya sabemos por qué el apóstol estaba de esta forma y por qué exclamó de esta forma. Porque esta debe ser cualquier exclamación de un cristiano que entiende la naturaleza de su pecado y la imposibilidad de cumplir la ley de Dios. Cosa que nos pasa a todos quienes vivimos para el Señor. Entonces se hace presente que esa lucha de la que habla Pablo revela una condición espiritual. Miren nuevamente el versículo 23. Estoy tomando algo de contexto, quizás esto es más importante para mí que para ustedes, pero no prediqué el capítulo 7, entonces por eso lo estoy haciendo. Miren el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice Pablo, ahí en ese versículo 23. Esa tensión de la que habla Pablo nos ayuda a entender cuál es la experiencia de un cristiano cuando ha aceptado a Cristo como su suficiente Salvador, pero al mismo tiempo tiene una lucha latente
contra el pecado. Es cierto que nuestro hombre fue crucificado. Pablo lo mencionó varias veces, lo ha mencionado, especialmente en el capítulo 6 de Romanos, el versículo 6. Para que no sirvamos más al pecado, dice en ese versículo, y que nuestro cuerpo no reine el pecado. Pero también es cierto que aunque fuimos redimidos y justificados por Cristo, el pecado puede hacernos sentir miserables, como también lo escuchamos del apóstol Pablo. Cuando no entendemos que todavía el pecado sigue siendo nuestro mayor problema, no vamos a entender cuáles son las razones que más nos afligen y mayormente tienen que ver con nuestro pecado. Puede ser que las necesidades, las enfermedades, el estado anímico o hasta la misma cuarentena, recordando en qué estamos, nos hagan distraer de cuál es nuestro verdadero enemigo o nuestra carrera en contra del pecado. Por eso Pablo presenta en el capítulo 8 una solución definitiva en Cristo y en el Espíritu Santo para que el creyente pueda gozar de esa justificación que ha venido hablando y que ha venido revelando. Es maravilloso, realmente. Este es el capítulo magno de la carta. Y quiero que si ya llegaron allí al capítulo 8, vamos a leer juntos el capítulo 8. Este capítulo es uno de los capítulos que quizás yo más escucho las personas citar, especialmente en medio de las crisis. Y ya saben por qué, por el versículo 28. Cuando yo digo, y sabemos que a los que aman a Dios, ustedes continúan el versículo porque ya se conoce de memoria, ¿verdad? Sin embargo, este pasaje no es relevante, o este capítulo no es solamente relevante por eso, sino que desde el versículo 1 del capítulo 8, Pablo nos da las indicaciones de por qué es importante este capítulo. Incluso, Lutero lo llamaba a este capítulo la obra magna del Evangelio, haciendo alusión a él como un pasaje clave en medio del libro de Romanos. Y por eso es quizás el pasaje más extenso de la carta, pero es también en el pasaje en que vamos a concentrarnos los próximos 2 o 3 domingos, si el Señor nos lo permite de esta forma. Todos necesitamos escuchar nuevamente el mensaje de Dios revelado a los cristianos en Roma a través de esta carta y aprender cómo andar en el poder de Cristo y del Espíritu Santo. Y el capítulo 8 nos va a enseñar precisamente cómo hacerlo. Leamos los primeros 4 versículos del capítulo 8 entonces. Dice el versículo 1, estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero pedirles que hagamos una breve oración para que el Espíritu de Dios precisamente tome este pasaje y nos ayude a aplicarlo a nuestras vidas. Oren conmigo, por favor. Señor, tenemos este hermoso pasaje aquí. Seguramente hemos hecho referencia a él varias veces, pero no nos hemos percatado, Señor, de lo glorioso de este pasaje, desde el versículo 1 hasta el último versículo, Señor, cómo tú exaltas la obra de tu Hijo Cristo y nos ayudas a ver los beneficios que tenemos al estar unidos a Él y al recibir el Espíritu Santo que luego nos continúa ayudando en nuestro andar diario como creyentes en este mundo. Yo te imploro, Señor, que nos ayudes, que hoy, Señor, abras los oídos espiritualmente de cada uno, de cada oyente que está allí, de cada hermano cristiano, de cada persona que no es un creyente, para que lo conviertas. Obra con poder, Señor, como solamente tú lo puedes hacer omnipresentemente en cada casa, en cada lugar donde este mensaje sea predicado y escuchado. Te damos gracias y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias. Entonces, lo primero que leemos en el versículo 1 es la mejor de las noticias que podríamos escuchar. Y quiero que leamos nuevamente ese primer renglón que quizás es el más glorioso, incluso más que el versículo 28 del mismo capítulo.
Dice nuevamente el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin duda alguna, esta es y seguirá siendo la mejor noticia que la humanidad pueda escuchar. Que no existe condenación alguna para el cristiano, para el que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Puede ser que usted crea que entiende esto, pero una cosa es creerlo y una cosa es vivirlo. Vivir que no estamos condenados gracias a Cristo, que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Él. Y vamos a mirar cómo Pablo presenta, porque aquí Pablo está gritando a los cuatro vientos que no hay ninguna condenación. Y vamos a ver cómo Pablo presenta esa verdad. En este contexto, esta noticia es muy importante. Como el pastor Jonathan ha predicado en otros mensajes, es diferente para nosotros escuchar este mensaje porque no somos judíos, pero sí somos gentiles. Pero en el contexto de la época en que Pablo escribió esta carta, era muy importante este mensaje, especialmente para los judíos o para la iglesia, que estaba compuesta de judíos y de gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos y los gentiles no lograban ponerse de acuerdo en las cosas que ellos pensaban en cuanto al caminar con Cristo. Había una serie de confusiones para ellos que el apóstol Pablo intenta desmedidamente en aclarar. Algunas tienen que ver con la práctica de la ley o con la ley misma. Muchos ignoraban que el Espíritu de Dios que descendió en la fiesta de Pentecostés lo hizo para quedarse y para morar en ellos. Esto no era algo común que ellos tenían, un pensamiento común de ellos. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu del Santo no estaba permanentemente con ellos. Entonces la forma en que ellos concebían el Espíritu Santo era una forma diferente quizá a la que nosotros concebimos hoy la presencia del Espíritu Santo. Y eso hace que ese mensaje para ellos sea un mensaje especial. Pablo enseñó también eso a los hermanos en Corinto. En el capítulo 6, en el versículo 19 dice, lo hace en forma de pregunta, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora, Pablo recuerda esto en varias ocasiones a la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que acostumbrarse y tenía que pensar que el Espíritu de Dios estaba presente, que el Espíritu de Dios estaba presente en la iglesia, en el nuevo pacto. Y no era algo fácil para ellos, porque si muchos dudaron y les costó entender que Cristo era el Mesías, para muchos era mucho más difícil pensar que el Espíritu de Dios estaba presente continuamente también junto con Cristo y la iglesia. Pero es algo que debe ayudarnos a nosotros también a entender. Entonces, ¿qué importancia tendría escuchar? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para esta audiencia era algo vital. En primer lugar, porque la iglesia debía entender que todo lo que Pablo había dicho del capítulo 1 al capítulo 7 tiene que ver con esta tremenda noticia que empieza cuando él dice, ahora pues. Él está ligando todo lo que ha dicho desde el capítulo 1. En segundo lugar, porque judicialmente ningún miembro de la iglesia será juzgado por sus pecados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ni por sus pecados pasados, ni por sus pecados presentes, ni por sus pecados futuros. Porque Cristo tomó el lugar cuando lo justificó. Pablo habló de eso en el capítulo 5. Ahora el Espíritu Santo le otorga al creyente el poder que recibe cuando es justificado en Cristo. Eso es lo que hablamos en uno de los mensajes cuando mencionamos la doble transferencia, que Cristo nos dio su justicia y Él recibió nuestro castigo. Y en sí mismo, cuando estas cosas ocurren a la vez, recibimos el Espíritu Santo, recibimos la justicia de Dios, y en ese momento empieza el cristiano a tener una vida espiritual. Esto en sí mismo es maravilloso. Si consideramos incluso lo que Juan dice
en el capítulo 3, en el versículo 18, que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Ahora lo que Pablo dice en Romanos tiene mucho sentido. Porque Juan escribió que el que no tiene el Hijo ha sido condenado o está condenado. Pero Pablo hace una declaración y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora Pablo dice que ninguna condenación, y claro, uno dice amén a eso, pero tenemos que seguir pensando en esta verdad. La segunda parte de ese verso, en el versículo, en el capítulo 8, el versículo 1, dice, los que andan conforme a la carne, perdón, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Van a notar los que tienen la nueva versión internacional que esa parte no aparece en el capítulo 8. ¿Y por qué? Porque no se incluye simplemente, a diferencia de la Reina Valera 60, porque hay una diferencia textual ahí. ¿Sí? No es que sea algo supremamente importante, incluso algunos creen que es un asunto de los copistas, cuando ellos hicieron transcribieron lo que Pablo estaba viviendo, entonces pudo haber sido que se cometió este error. Y tiene que ver con la segunda línea también del versículo 4, coincide exactamente con lo que dice la segunda línea del versículo 1. Miren cómo dice ahí. Vean el versículo 4. Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces parece que el copista miró el versículo 4 y por alguna razón lo puso ahí en la segunda parte del versículo 1 y después retomó la idea en el versículo 2. Pero no es tan grave si no aparece en su versión, que puede ser la nueva versión internacional, porque en los manuscritos más modernos pues no aparece, en los últimos manuscritos. Eso se llama una diferencia textual. Entonces, como hemos visto hasta aquí, esta noticia es la noticia más importante que Pablo puede darle a la iglesia en Roma. Ellos necesitaban escuchar esto. Como les dije al comienzo, habían unas pequeñas diferencias entre ellos, que no se podían reconciliar si ellos no entendían esta gloriosa verdad. Ahora, esto me hizo pensar en algo que leí, otra noticia, hablando de noticias. En el 2009, la BBC de Londres, un importante diario internacional, presentó la noticia de un hombre, se llama James Vine, que a los 19 años este hombre fue condenado a cadena perpetua. Pasaron 35 años después de que este hombre pidió una prueba de ADN para mostrar su inocencia. Y efectivamente le dieron la oportunidad de mostrar su inocencia y este hombre quedó en libertad. Pasó 35 años de su vida en prisión por algo que él no había hecho. Y finalmente con una prueba de ADN se descubrió su inocencia. ¿Por qué traigo a colación esta historia? Simplemente porque me hace pensar en muchos cristianos que todavía están viviendo cautivos, están encarcelados, están aterrados con la idea del pecado y son cristianos, pero viven aterrados con la idea del pecado y de la condenación cuando Cristo nos ha hecho libres. No puede haber algo más aterrador, hermanos, que el encarcelamiento. Yo creo que ya nosotros hoy comprendemos más eso, somos más conscientes de eso. Pero debe ser mucho más aterrador estar cautivo, estar preso y saber uno que es inocente. Y es por eso que es muy importante este capítulo. Porque el capítulo 8 nos ayuda a entender la libertad que tenemos en Cristo Jesús para andar una nueva vida en Él y en el Espíritu. Pero aunque es un mensaje que escuchamos constantemente, muchos creyentes creen que entienden esto, pero en la práctica no viven como personas libertadas del pecado, sometidas al Espíritu Santo y a su voluntad.
Veamos ahora los 3 decretos que traen consigo esa noticia. 3 decretos que traen esa noticia que debe ser creída por todos para poder vivir en el Espíritu. Miremos ahora el versículo 2. Dice el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 2 contrasta la ley del Espíritu de vida con la ley del pecado y de la muerte. ¿Notaron eso? En el capítulo 7, el versículo 5, Pablo enseñó que la ley del pecado producía muerte, porque no éramos capaces de cumplir la ley. Pueden mirar eso ahí en el capítulo 7, versículo 5. Escuchen cómo dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Era imposible humanamente que el hombre cumpliera la ley. El fruto de ese intento era la muerte. Ahora, la ley del Espíritu de vida nos da la capacidad no solo de obedecer la ley, sino de vivirla para aquel quien la inspiró. Eso es lo que hace la nueva ley, la ley del Espíritu. ¿Cuál es esta ley? La que nos hace libres o nos hizo libres de la ley del pecado. O sea, podemos traducir eso como el Evangelio. Esa es la nueva ley del Espíritu, la ley que nos dio la libertad inmerecida que ustedes y nosotros gozamos al escuchar estas declaraciones de Pablo de que no hay condenación alguna. Por eso el cristiano, aunque tiene por enemigo el pecado y ha sido librado del pecado o de la paga del pecado, ningún creyente puede pensar que Cristo, por alguna razón, puede condenarle después de que ese creyente haya aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Eso tiene enormes connotaciones hoy día. ¿Por qué? Porque muchas de las personas con las que hablo, incluso creyentes, están atemorizados y piensan que lo que está ocurriendo es un castigo de Dios a causa de nuestro pecado y que vamos a ser condenados con esta pandemia por lo que hemos hecho. Pero ¿cómo es posible eso si Pablo había dicho ninguna condenación para los que están unidos o en Cristo Jesús? Esto no es posible. Entonces vemos en este decreto que el cristiano ha sido librado de la paga del pecado y de la muerte. Eso es lo que enseña Pablo en el versículo 2. Por eso no tenemos, queridos hermanos, que tenerle temor a la muerte. Porque aunque, como dice Pablo, si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él morimos. Pablo entendía que ni la misma muerte, como Él lo va a declarar más adelante en el capítulo 8, nos va a poder separar del amor que tenemos en Cristo. Amor que Él demostró en el momento que nos dio esa libertad y nos declaró justos. Queridos hermanos, yo sé que ninguno de nosotros esperamos la muerte, pero quiero que recuerden que ni la muerte nos puede separar de la gloriosa verdad de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por favor, diga amén. Esto es maravilloso. El mundo está aterrorizado, tiene miedo, porque no sabe lo que va a pasar. Se acobarda al pensar que va a recibir el merecido pago por sus pecados. Pero tú y yo, quien hemos sido justificados por la fe en Cristo, podemos gozarnos y entender la declaración de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es el primer decreto que trae esa noticia. El segundo decreto lo encontramos en el versículo 3. Leamos ahora el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado,
condenó al pecado en la carne. Escuche entonces el segundo decreto que trae esta maravillosa noticia. El decreto es que el cristiano ha sido librado del poder del pecado. Hermanos, Pablo es muy claro ahora al decir que la naturaleza pecaminosa anuló el poder que tenía la ley para hacernos libres. Era imposible de esa forma que nosotros pudiéramos tener esa libertad. Por eso dice que Dios envió a su Hijo en semejanza, en nuestra semejanza. Cristo fue semejante a nosotros. Su naturaleza humana fue como la nuestra en todo, excepto en el pecado. Así dice el autor a los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 15. Uno que fue tentado en todo según su semejanza, pero sin pecado. El cristiano ha sido librado del poder del pecado gracias a Cristo, a que Cristo recibió ese pago que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Condenó al pecado en la carne. ¿Escuchan esa última línea del versículo? Él fue quien recibió esta condenación en su cuerpo, un cuerpo libre de pecado. Ya lo leímos de Juan, el capítulo 3. Sin Cristo estábamos destinados, estábamos condenados. Pero en Cristo, Él recibió el pago por nuestros pecados y nosotros su justicia. El cristiano recibe el poder en Cristo y en el Espíritu Santo para romper esas cadenas de pecado que nos mantenían atados, imposibilitados de responder a la ley. Y por eso debemos exclamar, amén. Pablo también enseña a los Gálatas en el capítulo 3, el versículo 10, escuchen cómo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Le pregunto yo a usted, ¿de quién depende su fe? ¿De qué depende su fe? ¿Sigue dependiendo usted de sus obras? Hay dos respuestas a esa pregunta y una es acertada. Si usted todavía está en un intento desmedido de agradar a Dios con sus propias obras, déjeme darle una pésima noticia. Su intento va a fracasar. Porque dice otra vez Pablo aquí, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, están condenados. Maldito todo aquel que permanece en todas estas cosas. Hermanos, la única obra contada por Dios como una obra de justicia justa es la obra de Cristo. Y esa obra es suficiente para que el cristiano aprenda a vivir liberado del pecado. Aprenda a vivir como una persona libre. Tenemos que predicarnos eso. Tenemos que recordar eso, especialmente cuando estemos luchando con un pecado. No importa si es el desánimo, no importa si es la pornografía, no importa si es la mentira. Cualquier pecado tenemos que decirnos, tenemos que recordarnos ahora que hemos sido librados del pecado gracias a Cristo. Porque Él dice nuevamente ahí en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios envió a su Hijo Cristo. Él hizo posible lo imposible. Y es que a través de Cristo nosotros podamos recibir esa justicia. Cualquier intento humano por obedecer la ley sin Cristo o sin el Espíritu Santo es un intento infructuoso. Es como intentar nadar con las manos atadas. No le voy a preguntar si lo ha hecho porque seguramente no me estaría escuchando. O con una piedra atada al cuello y a la vez las manos atadas. No es posible. El creyente no puede vivir de esta forma.
tenemos que recordar que hemos sido libres. Antes de ser creyente, hermanos, quiero compartirles algo. Luché con muchos pecados, intentando cambiar solamente por agradar a mis padres o agradar a las personas o simplemente ser aceptado. Intenté abandonar algunos pecados. Y quiero decirles algo. Cuando hice un intento por abandonar un pecado, quizás abandoné uno, pero encontré otros dos. Y fui más esclavo. Y el pecado es como una espiral descendente que nos va envolviendo poco a poco, lentamente, y nos va llevando a la fosa más profunda en que el hombre se puede sentir. Por eso, estas verdades gloriosas de que no hay ninguna condenación para el cristiano, que estamos libres del pecado, de la práctica del pecado, tienen que transformar nuestra vida. Pero quiero decirles otra cosa de mi pasado. Entendí temprano en el Evangelio que yo no podía solo con esta lucha. Yo había entendido perfectamente lo que Cristo había hecho. O bueno, no voy a usar la palabra perfectamente, pero había entendido algunas cosas que Cristo había hecho por mí. Pero esa lucha en mis primeros años de cristiano fueron tremendas. Esas luchas me costaron días de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de meditación. Pero gracias al Señor encontré el refugio, la guía, el apoyo y el poder del Espíritu Santo para sobrellevar cada una de ellas. El cristiano no puede olvidar que así como está unido a Cristo, también está unido al Espíritu Santo y que Él nos guía a la verdad. A través del Espíritu Santo podemos enfrentar mucho mejor nuestras batallas y salir en victoria gracias a lo que el Hijo hizo por nosotros. El hombre necesita a Cristo tan cierto como que el hombre necesita el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo. Recordemos hasta aquí entonces esos dos decretos que ya mencionamos. El primero, el cristiano ha sido librado de la paga del pecado y de la muerte. El segundo, el cristiano ha sido librado del poder del pecado. Ahora miremos el tercer decreto en el versículo 4. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Escucharon eso? Cada incrédulo condenado está impedido para cumplir la justicia de la ley hasta que conozca a Cristo, hasta que se arrepienta, porque solo se puede cumplir en Cristo. Por eso Pablo dice ahí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley siempre nos va a recordar quién es Dios, nos va a recordar su carácter, nos va a recordar su esencia y nos va a recordar también quiénes somos nosotros. Ese es el poder que tiene la ley, pero nosotros no podemos obedecerla a ella sin el Espíritu. Lo que nos da a nosotros la facultad de obedecer la palabra de Dios es precisamente el Espíritu que recibimos en el momento de nuestra regeneración. La ley siempre nos va a recordar quién es nuestro eterno Dios. También nos trae un recuerdo, la ley, de quiénes éramos, para reconocer hoy que somos nuevas criaturas. Dice Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 33, escuchen cómo dice, hablando de un nuevo pacto, y nos ayuda a pensar en el pacto de gracia ahora. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y usted puede seguir leyendo los versículos de Jeremías 31.
Esto nos recuerda, nos evoca al nuevo pacto que nos da el poder de obedecer, de agradar a Dios a través de Cristo. Mientras el antiguo pacto mosaico fue imposible cumplir y así fracasaron los israelitas, el nuevo pacto abrió la puerta para que todos los que confían en Cristo puedan obedecer a Dios, porque Dios pone su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro corazón, y la hace ahora y hace posible ahora nuestra obediencia a ella, gracias a Cristo, a que estamos unidos a Él y a su Espíritu. Pero hermanos, vivimos de esta forma. Muchos de nosotros todavía luchamos con la obediencia a la palabra de Dios. Y creo que luchamos más con las cosas, no las cosas que la Biblia dice que no debemos hacer, sino más bien las cosas que la Biblia dice que sí debemos hacer. Ahora, no sé qué tan buena es la batalla de cada uno, pero tenemos que recordar nuevamente que Dios nos faculta a nosotros para vivir en una constante obediencia a Él. Él quiere que lo agrademos, exaltando su palabra. Con esto, no estamos diciendo que el cristiano no cometa pecado, sino que su estilo de vida ahora no incluye la práctica del pecado, sino que se hace evidente el poder que le otorga el Espíritu Santo, un poder que sobrepasa las limitaciones que tenían los israelitas o que tienen los incrédulos. El tercer decreto es que el cristiano ha sido librado de andar en la práctica del pecado. Ha sido librado. Ya no tiene que andar de esta forma. Su estilo de vida tiene que ser diferente. Es tan importante reconocer esto y es importante que entendamos otra cosa. Cuando Lucas escribió Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando dice que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, eso también tiene que ver con esto, que Lucas sabía y había experimentado ese mismo poder en su vida, el poder transformador de haber muerto al pecado y de vivir para Cristo. Es maravilloso entender quiénes somos hoy en Cristo. Eso nos debe ayudar a enfrentar la vida de una forma muy diferente, a sobrellevar nuestras cargas en medio de una crisis como la que estamos viviendo hoy día. Ciertamente hemos sido llamados a responder diferente a esa crisis. Hay una diferencia en cómo usted está respondiendo a esta crisis. Se diferencia a los que no han puesto su confianza en Jesús. Amigo, hermano, yo le invito a que usted piense en estas verdades. Yo le invito a que usted piense en las palabras, en la noticia del apóstol Pablo de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No sienta temor, no sienta vergüenza. Si tiene un conflicto con una persona, si tiene un pecado por el cual no puede avanzar, confiéselo, arrepiéntase, pero acuda a Cristo en favor de lo que Él ya hizo por usted, para que usted pueda disfrutar de esa gracia, de esa justicia que Dios nos ha otorgado. Porque no hay nada más maravilloso que ver un creyente empoderado de la palabra de Dios y de la capacidad que nos da el Espíritu Santo a través de sus frutos para que revelemos al mundo quién es Él. Una de las cosas que más me gusta una de las tantas cosas que me gusta de vivir en una ciudad marítima es ver los grandes buques. Seguramente ustedes algunos han visto algunos de ellos. Buques enormes, llenos de contenedores. Eh, a mí me gusta a veces solamente sentarme ahí en la bahía. Bueno, hace rato que no pasa eso, pero alguna vez lo he hecho. Y ver cómo ellos van lentamente llegando al puerto para descargar. Dicen que uno de los más grandes carga 18,000 contenedores. ¿Pueden imaginar el enorme peso que arrastran esos enormes barcos?
El tamaño es el tamaño de dos Titanes. No puedo imaginarlo, no puedo estar ahí cerca de él e imaginar. Aunque he estado muy cerca algunos y son proporcionalmente. Pero todo ese enorme peso, todo ese enorme poder que vemos ahí transportando mercancía de un continente a otro, ¿cómo es posible? ¿Cómo se hace posible esa hazaña? Seguramente es algo que usted y yo no observamos, que no es tan visible y tiene que ver con los motores. Es algo que no sobresale, ¿sí? Pero esos grandes motores ahí con sus aspas debajo del mar es lo que hace posible que veamos lentamente desplazar esos enormes barcos. Ahora, si no tuvieran esos tremendos motores, esas tremendas aspas que hacen esos movimientos circulares para lograr avanzar el barco, esos barcos se convertirían solamente en un montón de hierro o de chatarra. Solo serían eso, sin sus motores. Bueno, eso me hace pensar más o menos en lo que sucede cuando un cristiano ignora esta noticia, que ya no hay ninguna condenación en él. Es un cristiano que no tiene el poder en sí mismo de transportar, de llevar una gloriosa verdad, porque no se mueve a través del poder de Cristo y de sus verdades. No se mueve a través de la justificación, de la gracia, de la misericordia y del poder que el Espíritu Santo le ha dado. Hermanos, podemos y estamos llamados a vivir una vida en la que podamos mostrar quién es nuestro grandioso Dios. No deje que Satanás, el acusador, robe el gozo de nuestra salvación cada vez que estemos luchando con un pecado o con nuestra naturaleza. Si todavía hablas como un condenado, piensas como un condenado o andas como uno de ellos, seguramente es porque eres un condenado. Y si ese es tu caso, yo te invito a que hoy recibas a Cristo. Acude a Él, arrepiéntete, confiesa tus pecados, reconócelo como el único que hace posible tu libertad. Acude a Cristo, ven que Él está dispuesto a otorgarte esa misma justicia. Entrégale tu vida. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque no hay una noticia más alentadora, Señor, que esta. Escuchar que Cristo lo hizo ya todo por nosotros. Que aunque las actuales circunstancias en el mundo, Señor, estén haciendo que muchos duden, nosotros permanezcamos firmes en nuestra fe y en nuestra confianza en Cristo Jesús. Padre, hemos escuchado y hemos incluso seguramente repetido insaciablemente, Señor, que a los que te aman todas las cosas le ayudan a bien. Pero hoy, Señor, entendemos que hay una verdad que sobresale sobre ella, y es que no hay ninguna condenación, Señor, si estamos unidos a ti, y que al contrario, tenemos muchas bendiciones, Señor, para poder vivir una vida diferente, Señor, en medio de cualquier circunstancia, por extraña que parezca. Ayúdanos, Señor, no a entender, sino a aceptar tu voluntad, Señor, y a vivir en este mundo confiadamente, esperando el regreso de tu Hijo Cristo. Gracias por esta mañana, Señor. Obra en aquellos, Señor, que todavía no tienen esta libertad y esta condición de ser tus hijos. Obra en sus vidas para salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Hermanos, una vez más, muchas gracias por escucharnos. Les agradecemos nuevamente que se suscriban al canal si lo han hecho, o que le den un like.
Esto con el fin únicamente de poder seguir compartiendo las verdades gloriosas del Evangelio. Dios los bendiga. Feliz tarde.